que no va a ser muchas así. gracias. Muchas gracias por tan lindas palabras. Y ya vamos a hablar de literatura erótica, no se me preocupe. Pero hoy le toca... Saca hasta su libreta para tomarse. Sí, claro. No. Hoy vamos a hablar de algo un poco más serio. Y bueno, es que la semana pasada, a los 85 años de edad, Sergio Pitol emprendió su último viaje, yo creo que a la eternidad, porque lo seguiremos leyendo por mucho tiempo. Sí. Y bueno, fue una noticia muy comentada, así que solo añadiré mi experiencia personal. Cuando yo comencé a escribir hace varios años, me di cuenta del impacto que habían dejado pues, ciertos libros en mi vida y empecé a recolectar en un texto que aún no he publicado las experiencias lectoras que he tenido. Fue en ese entonces que un amigo me recomendó El arte de la fuga de Sergio Pitol, que aquí lo traigo porque lo tengo completamente subrayado con frases que realmente me llegaron hondo. Bueno, de pronto me parecieron un poco excesivas las tantas citas, porque sí es de una erudición que casi aplasta, ¿verdad? Yo creo que es un hombre pues, fue un hombre extremadamente leído, pero es un libro que le recomiendo mucho para conocer a Pitol. Alguien pues apasionado por los viajes, por cierto, pasión que compartimos, y que incluso vivió por varios meses en barcos cargueros, lo que me parece increíble. Es un sueño que me gustaría mucho llevar a cabo. Él escribía, traducía y por supuesto leía. Creo que este es un libro justamente que muestra las lecturas de él, muestra mucho de quién fue él. Es muy difícil de calificar, yo creo que es algo entre ensayo, crónica, relato, diario, memorias. Es un viaje, el arte de la fuga, a través de estas lecturas, que tiene una intensidad cultural pues muy grande por todas estas citas y estas referencias, y también autobiográficas, así la describió su amigo Carlos Monsiváis en la contraportada. Yo tengo muchas notas que tomé y en algún punto recuerdo que lo encontré tan riguroso que de pronto dije, ¿dónde están los sentimientos de Sergio? ¿No? Y va descubriéndose poco a poco, raramente los muestra, pero poco a poco se va descubriendo, y lo que me pareció interesante fue su debatir interno como escritor, su hablarse a sí mismo, que de pronto decía, el novelista deberá entender que la única realidad que le corresponde es su novela y que es su responsabilidad fundamental, que su responsabilidad fundamental se finca en ella. Y bueno, cosas por supuesto que me llegaron hondos, como los caminos de la creación son imprecisos, están llenos de pliegues, de espejismos, de demoras. O por ejemplo, cito nuevamente, la escritura se enriquece con otras lecturas, ¿quién lo duda? Pero su acción solo se volverá fecunda si llega a rozar la sombra de una experiencia personal, de un imaginario específico, quizás de una memoria genética. Y fíjense que con esta última frase, justo hoy, quiero rendirle tributo a la genética de Pitol, es decir, a sus orígenes italianos, o orígenes que de algún modo compartimos y que descubrí años después. Yo no sabía que ese apellido era italiano, de hecho, años después de este primer encuentro con su literatura, cuando estaba investigando y escribiendo la novela Heridas de Agua, di con la increíble historia de los más de 3,000 italianos que a final del siglo XIX fueron prácticamente importados a México por los gobiernos de Manuel González y Porfirio Díaz, que requerían braceros para trabajar la tierra y para poblar un país que recién había sido despojado de una gran parte de su territorio por no tener gente viviendo ahí. Sí. Bueno, pues esta saga es una saga realmente digna de una novela, aunque el único libro que tenemos a este respecto es un documento producto de una gran investigación que cuenta incluso con los reportes de la Secretaría a cargo de estas colonias, y yo leí todo el libro y las listas de los apellidos de quienes llegaron en estos barcos, entre ellos Pitol. Bueno, por supuesto no él, sino los antepasados, pues soportando epidemias, naufragios, hambre, venían huyendo de Italia, prácticamente de la zona del Véneto, donde había habido una larga época de sequías, de lluvias terribles que habían inundado. Y bueno, pues este libro se llama Italianos en México, lo escribió el padre José Benigno Zilli Manica, que por cierto es uno de los descendientes también de estos italianos, y que al igual que la familia de Pitol y también los de Meneghi y los Buganza, que son apellidos de su familia, pues de los parientes directos del autor, llegaron, bueno, pues en ese entonces a una tierra hostil, porque muchas veces el gobierno les daba tierras que eran casi que no cultivables, poco productivas, pero ellos la trabajaron, y bueno, pues a pesar de que explotó la revolución y el gobierno prácticamente se olvidó de estas colonias, entre las cuales Manuel González en Huatusco, de donde vienen la familia Pitol, bueno, toda esta comunidad, yo recuerdo haber leído en este libro que de pronto, fíjate que reunieron dinero para
para construir un puente, para hacer llegar el ferrocarril, que en ese entonces era sinónimo de progreso, y de pronto que un funcionario se lo robó. Hablábamos hace ratito de corrupción, pues desde el siglo XIX así venían las cosas, y bueno, truncó el sueño del ferrocarril en esta colonia, y por supuesto afectó las familias, entre las cuales la de Sergio Pitol. Y esto pues yo lo sé porque investigué mucho acerca de estas listas de italianos, y bueno, creo que uno de los más ilustres, sin dudas, que hoy, por cierto, les quiero hacer un tributo a todos ellos, a los 3,000 que llegaron, pero sobre todo a Pitol, que fue el que destacó, creo que es el más ilustre de ellos. Yo en su momento quise ir a conocerlo, Mónica, Manuel, porque la verdad es que pues con este libro que había yo escrito me parecía interesantísimo pues establecer algún tipo de conexión, pero como lo comentaba hace ratito en el camerino con Leonardo Curcio, ya estaba muy enfermo. Leonardo me comentó que hicieron un programa de claves con Sergio, pero ya estaba bastante enfermo, tuvo una larga enfermedad, y me desaconsejaron buscarlo, porque pues yo creo que ya no era momento de verlo. Yo creo que me arrepiento hoy, la verdad, de no haberlo hecho, pero bueno, como a todos los demás me queda pues lo que es seguir conversando con él a través de sus libros, que como quiera pues siempre es una grata experiencia, que les recomiendo mucho a todos. Sobre todo aquí tienen El arte de la fuga. Hay que leerlo y releerlo. Hay que leerlo y releerlo. Hay muchísimas referencias, van a encontrar muchos libros que van a querer leer con este libro, porque aquí hay realmente muchísimas referencias literarias, muchísimas citas. Entonces creo que este es un libro como de guía, que puede servir para llegar a más lecturas, además, por supuesto, de conocer a Sergio Pitol, cosa que vale la pena. Muy bien, pues Clau, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias a ustedes.